Muchos ya me condenan. Dicen que soy cruel, que soy una tirana, que quemé a mi propio pueblo. Pero nadie pregunta quién era yo antes de las hogueras, antes de la corona, antes del miedo. Yo no nací cruel. Yo nací princesa, hija de un rey, amada por una madre que creía que Dios nunca abandonaba a quienes le eran fieles. Y durante un tiempo pensé que ese también sería mi destino, hasta que descubrí que en Inglaterra incluso el amor podía arder. Nací el 18 de febrero de 1516 en el Palacio de Greenwich, la única hija sobreviviente del rey Enrique VIII y de mi madre, Catalina de Aragón. Antes de mí hubo otros hijos, pero ninguno vivió. Por eso, por un tiempo, fui la niña más querida de Inglaterra. Mi madre me enseñó latín, música y fe. Misas diarias, oraciones constantes. La fe católica era el centro de nuestra vida, y yo creía como ella que Dios nunca nos abandonaría. A los 9 años me enviaron al castillo de Ludlow. Allí aprendí a comportarme como princesa, sin saber que pronto dejaría de serlo. Todo cambió cuando una mujer entró en la corte, Ana Bolena. Mi padre la miraba como nunca había mirado a mi madre. Y para liberarse de su matrimonio, buscó una excusa en la Biblia. Un versículo del Levítico, una frase que decía que un hombre que tomaba a la esposa de su hermano quedaría sin hijos. Mi madre había sido esposa del hermano mayor del rey, por unos meses, y con eso bastó. Mi padre declaró inválido su matrimonio. Y con ese acto, yo dejé de ser princesa. Me llamaron bastarda, como si yo fuera una mancha. Para mí, Ana Bolena era la mujer que había destruido a mi madre. Me negué a llamarla reina, y durante años, mi padre no me dirigió la palabra. En 1529, enviaron a mi madre lejos de la corte. Nunca volví a verla. En 1533 nació mi media hermana, Isabel, la hija de Ana. Muchos esperaban que la odiara, pero no pude. Era una niña inocente, como yo lo había sido. En enero de 1536, mi madre murió, sola, sin mí. Meses después, Ana Bolena cayó también, acusada de traición, ejecutada. Isabel fue declarada bastarda y entendió lo que yo había entendido años antes, que en nuestra familia el amor del rey podía desaparecer en un instante. Mi padre se casó muchas veces, pero fue Jane Seymour quien logró algo imposible, que yo regresara a la corte. Para volver, tuve que firmar un documento que me desgarró el alma. Reconocer a mi padre como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Renunciar a la fe que mi madre me había enseñado. Lo firmé. Porque en la corte Tudor, sobrevivir era la única victoria posible. En 1537 nació mi hermano Eduardo, el hijo que mi padre siempre había deseado. Cuando mi padre murió en 1547, Eduardo tenía 9 años. Inglaterra se volvió cada vez más protestante, pero yo nunca abandoné mi fe. Nunca. Eduardo enfermó en 1553, y temiendo que yo restaurara el catolicismo, cambió la sucesión. Nombró heredera a nuestra prima protestante, Jane Grey. Cuando Eduardo murió, Jane fue proclamada reina, pero yo reuní apoyo en East Anglia. Inglaterra eligió.
y eligió a su reina legítima. El 3 de agosto de 1553 entré en Londres entre vítores. El 1 de octubre fui coronada, la primera mujer en gobernar Inglaterra por derecho propio. De todas las decisiones que tomé como reina, ninguna me persigue tanto como la de Jane Grey. Ella no era mi enemiga, era solo una niña, usada por hombres ambiciosos. Cuando la vi en la torre, temblaba. Me pidió perdón por algo que nunca eligió, y sentí que estaba mirando a la niña que yo había sido. Quise perdonarla, pero el reino ardía. Me dijeron que mientras Jane viviera, Inglaterra nunca estaría en paz. Firmé su sentencia con el corazón roto. Recé por su alma, lloré por ella, y he cargado con su muerte toda mi vida hasta este momento. Desde que subí al trono, Isabel se convirtió en un problema. Era la siguiente en la línea de sucesión, y muchos protestantes la veían como su esperanza. En 1554 estalló la rebelión de Thomas Wyatt. Querían deponerme y ponerla a ella en mi lugar. Isabel juró que no sabía nada, pero la sospecha bastó. La envié a la torre y luego a Woodstock. Pensé excluirla de la sucesión, pero el Parlamento se negó. Volvió a la corte, pero entre nosotras, la desconfianza nunca desapareció. Sabía que necesitaba un heredero católico. Muchos querían que me casara con un inglés, pero yo elegí a Felipe de España, hijo del emperador Carlos V. Cuando lo vi por primera vez, creí que Dios por fin me había escuchado. Él era joven, hermoso, poderoso. Y yo pensé que, si lograba darle un hijo, él me amaría. Pero Felipe era hielo, cortés, respetuoso, pero distante. Yo lo buscaba con la mirada. Él buscaba mapas, ejércitos, tratados. Yo soñaba con un hijo. Él soñaba con un imperio. El protestantismo no era una doctrina para mí. Era la voz que destruyó a mi madre. Era la razón por la que me llamaron bastarda. Era la herida que nunca cerró. Por eso restauré Roma. No por política, por justicia, por mi madre, por mí. Muchos dicen que quemé por odio, pero no fue odio, fue fe, fue miedo, fue la certeza de que las almas podían perderse para siempre. Cuando firmaba una condena, no veía un cuerpo, veía un alma que se alejaba de Dios, y creía con toda mi alma que el fuego podía purificar lo que la herejía había corrompido. Otros podrán juzgarlo como quieran, pero yo sé por qué lo hice. En mi corazón, yo estaba salvando a Inglaterra. En 1554, creí que estaba embarazada. Toda la corte lo creyó. Toda Inglaterra lo celebró. Mi vientre creció. Sentí movimientos que no existían. Escuché latidos que nunca estuvieron allí. Mi cuerpo creyó lo que mi alma suplicaba. Un hijo, un heredero, una razón para que Felipe se quedara. Pero no había niño, solo silencio. Felipe regresó a Europa y yo me quedé sola. Años después creí estar embarazada otra vez. Tampoco era cierto. El hijo que necesitaba nunca llegó y Felipe tampoco. En 1558 perdimos Calais, la última posesión inglesa en el continente, la última sombra del imperio que Inglaterra había soñado ser.
Cuando muera, llevaré la palabra Calais escrita en mi corazón. Así de profunda fue la herida. Porque Calais no era solo una ciudad, era el último hilo que me unía a la grandeza que mi padre había imaginado. Y verlo romperse fue como ver romperse mi propio cuerpo. Ahora estoy enferma. Lo siento en los huesos, en la sangre, en el alma. Cada día me cuesta más respirar. Cada noche me pregunto si despertaré. Sé que la muerte se acerca. Y no tengo hijo, no tengo esposo, no tengo victoria. Solo tengo mi fe y el peso de todo lo que perdí. Mi nombre fue escrito con fuego y lágrimas. Muchos me juzgaron, pocos me comprendieron. Yo solo quise salvar mi fe y ser amada. Mi tiempo se acaba, mi corona ya no es mía. Mi hermana, la reina María, murió el 17 de noviembre de 1558 en el Palacio de St. James. Tenía 42 años. Murió sin hijos. Murió sin el amor que buscó toda su vida. Murió creyendo que había servido a Dios. Ese mismo día murió también Reginald Pole, su consejero más fiel. Y así terminó un reinado marcado por la fe, el dolor y un corazón que nunca encontró descanso. Muchos ya murmuran sobre ella. Así recordarán su reinado. Pero antes de que Inglaterra aceptara a una mujer en el trono, mi hermana tuvo que ser la primera. Y pagó el precio por ello. Mi hermana se ha ido, y con ella el peso de un reino dividido. Me llamaron ilegítima. Me quisieron usar. Me quisieron casar. Pero ahora soy la última Tudor, y Dios es mi testigo. No seré la esposa de un rey. Seré la reina, y mi juego apenas comienza.